Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy es la última conferencia del primer ciclo, porque seguro que esto ha creado expectativa suficiente como para que se pueda prolongar en el tiempo. Ojalá el motivo de que se prolongue sea porque empecemos a hablar de soluciones y no continuemos hablando de los problemas. Uno es optimista por naturaleza, aunque obviamente no creo que esa sea la opción de este primer ciclo organizado entre la Real Fundación de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha. Hay que agradeceros y agradecerte personalmente el que esta iniciativa se lleve a cabo, porque para los que ya tenemos mucho recorrido en esto del Tajo, la verdad es que habíamos perdido en cierto modo la esperanza. Y este ciclo nos ha hecho recuperar la ilusión, porque vemos que hay generaciones nuevas que cogen la antorcha para seguir peleando por algo que creo que es importante, no solo desde el punto de vista de recuperación de un patrimonio natural fundamental, sino porque lo del equilibrio de la naturaleza es consustancial con la subsistencia del ser humano, y es algo que si no lo ponemos permanentemente encima de la mesa, difícilmente se va a poder llevar a cabo en algún momento una reconsideración de obras que siempre atentan a lo que en este momento el Tajo está sufriendo. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, muchas gracias a Graciela por estar dándonos esta charla, y confío en que, vuelvo a decir, cuando se haga el segundo ciclo podamos ya meter alguna conferencia que sea sobre las soluciones que se estén dando, no sé por qué, pero que se estén dando por alguna administración. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, así esperamos todos. Ya sí que os anuncio que para el año que viene estamos ya diseñando efectivamente la segunda parte de este ciclo de conferencias, investigando el Tajo, porque no sé si todavía estamos preparados para aportar esas soluciones que dices, pero bueno, al menos se sigue investigando y al menos en que sean visibles esos problemas, que son visibles para la gente de la cuenca y para los ribereños, pero no parecen ser tan visibles para los mismos ciudadanos de Madrid. No, desde luego no lo es, son absolutamente ajenos al tema y para muchos políticos, como todos sabemos. La última conferencia va a correr a cargo de Graciela Gómez Nicola, que es doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Zoología en la Facultad de Medio Ambiente y Bioquímica aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues como pone en el título, nos va a hablar de la fauna del Tajo, en concreto de los peces, que es en los que ella es experta, respecto a sus viejos y nuevos habitantes, los cambios que han sufrido pues como consecuencia del incremento de la contaminación del río. Colabora también con nosotros en el máster de la Universidad de Zaragoza, en el caso práctico del Tajo, que se desarrolla aquí también en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues espero que os guste a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir a hablar aquí de fauna y en un foro que es absolutamente necesario, ¿no? En el caso del Tajo. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, me sugirieron poner este título de la fauna del Tajo y sus afluentes, viejos y nuevos habitantes. Luego, claro, al preparar la conferencia pues hay que interpretarlo un poco, ¿no? Es imposible contar en tan poco tiempo toda la fauna de la cuenca del Tajo, ¿no? Entonces, yo he tratado de organizar la conferencia seleccionando aquellas especies o grupos de especies o grupos taxonómicos que, a mi modo de ver, según unos criterios que ahora os contaré, son singulares, ¿no? Son singulares y son dignos de destacar, sobre todo para poner en valor el patrimonio natural, ¿no?, que supone en general la cuenca del Tajo. Yo he tenido en cuenta para esta selección, son unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de algunos aspectos que a mi modo de ver son importantes, y son importantes tener en cuenta sobre todo de cara a dar soluciones, ¿no?, como bien se decía antes. Hay fauna muy relevante por sus características biogeográficas y su historia evolutiva, ahora veremos algunos ejemplos, por su estado de conservación actual, es decir, hay grupos que están, digamos, más amenazados por algunas de las acciones humanas, ¿no?, que tiene ahora mismo el río. Hay otras especies relevantes desde el punto de vista del papel ecológico que juegan en los ecosistemas, y no menos importante, el uso que han tenido muchas de ellas actual o histórico, ¿no? Todo esto forma parte también de la tradición y la cultura, y por tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
La coletilla, ¿no?, del título de Viejos y nuevos habitantes pues se refiere sobre todo a las transformaciones que está sufriendo la fauna por efecto de lo que se denomina el cambio global, que no es otra cosa que lo que he puesto en la presentación. Son todos los cambios ambientales que se están produciendo a nivel planetario, ¿no?, derivados de las actividades humanas, principalmente los 5 motores que se denominan, ¿no?, del cambio global, que son la alteración del hábitat, el cambio climático, las invasiones biológicas, la sobreexplotación y la contaminación. Hay algunos de los grupos que voy a presentar que están afectados por todos y cada uno de estos motores, ¿no? Entonces son unos ejemplos también muy buenos a la hora de investigar los efectos del cambio global sobre los ecosistemas acuáticos. Bueno, voy a empezar por los peces, no porque, como ha dicho Beatriz, sea mi grupo, ¿no?, de especialidad, yo soy de especialista, soy ictióloga, ¿no?, sino porque realmente son el grupo más relevante hoy en día a destacar. O sea, es decir, hay que poner bastante el foco, ¿no?, la atención en cuanto a acciones de conservación y gestión en este grupo. ¿Por qué? Bueno, pues tiene un poco... El grupo de los peces continentales en general en la península ibérica son bastante relevantes en cuanto al grupo faunístico, por las características que ahora voy a comentar. Y en particular en la cuenca del Tajo, pues se repite un poco el patrón que voy a comentar para la península ibérica, con alguna particularidad más, ¿no? Entonces reúnen algunos de esos criterios que yo he seleccionado para destacar la fauna más singular de la cuenca, ¿no? Si comparamos la fauna de peces de la península ibérica, y aquí no hay que referirse ya a fronteras políticas, porque la península ibérica es una unidad biogeográfica, ¿no?, que hay que considerar como tal. Si la comparamos con la fauna de peces del resto de Europa, pues la península ibérica y casi todas las penínsulas del sur de Europa tienen faunas muy distintas por los procesos paleogeográficos que luego comentaré un poquito, ¿no? Se han definido históricamente 2 zonas biogeográficas en Europa en función de las faunas de peces continentales. Una es la que se denomina Europa Central, que realmente es toda Europa, salvo las penínsulas más meridionales, ¿no? Toda esta zona tiene una fauna muy homogénea, muy parecida en todos los países, en todas las cuencas, y a diferencia de las penínsulas, que tienen una fauna muy rica en endemismos. Los endemismos no son otra cosa que especies que tienen distribuciones muy restringidas a una determinada zona geográfica. En nuestro caso, los endemismos siempre los referimos a la península ibérica. Entonces, la península ibérica y también la península en la que se sitúa ahora mismo Grecia, ¿no?, la península helénica, son las 2 penínsulas mediterráneas que mayor número de endemismos de peces continentales poseen. Es muy pobre realmente la fauna de peces. Si vemos los números, son 58 especies en comparación a los cientos de especies que hay en Europa, pero tienen un 69% de endemismos. O sea, hasta casi el 70% de las especies son propias de la península ibérica. Si consideramos nada más las especies estrictamente fluviales, es decir, que no se dispersan por la línea de costa o por el mar, aumentaremos la cifra hasta el 93%, es decir, casi toda la fauna de peces que podemos encontrar en nuestras cuencas es propia de la península ibérica, esa es su distribución mundial. Podemos encontrar también mucha diversidad en cuanto a ciclos biológicos. No solamente tenemos familias que se denominan continentales primarias, es decir, aquellas cuyas distribuciones actuales, ¿no?, se deben a colonizaciones a través de aguas dulces, que serían pues los peces que más conocemos de los ríos, ¿no?, los ciprínidos, los covítidos. Pues estas son hasta 40 especies, ¿no? Pero también hay otras familias que sí que han tenido actualmente, o sus ancestros, ¿no?, alguna posibilidad de colonizar los distintos territorios por las líneas de costa, ¿no? Y luego tenemos otra serie de especies que son migradoras, es decir, utilizan los medios fluviales para, digamos, cerrar alguna parte de su ciclo biológico. Tenemos algunas especies que entran en los ríos para reproducirse, es decir, se desarrollan casi toda su vida en el mar, entran en los ríos para reproducirse y luego vuelven al mar para seguir creciendo, ¿no?, y alcanzar un tamaño para volver a los ríos a reproducirse. Además, muchas de estas especies tienen un comportamiento de retorno a los mismos ríos donde nacieron, ¿no? La fauna continental, digamos, de peces continentales de la península ibérica es muy rica en estas especies
y era más rica distribución en el pasado. Pero hay una limitación clave en la dispersión de estas especies por las cuencas fluviales, que son las presas. Si hay presas, son barreras, ¿no?, que son infranqueables para estas especies, que tienen que subir río arriba, ¿no?, en los cauces para completar esa reproducción. Entonces ahora mismo, como comentaría más tarde, ¿no?, en la cuenca del Tajo en concreto, pues antes todas estas especies tenían distribuciones muy amplias por todas las cuencas y llegaban hasta las cabeceras de los ríos. Y actualmente su distribución está limitada a las zonas costeras y en el caso del Tajo, pues al Tajo en Portugal, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues tendríamos de las especies que entran a reproducirse a los ríos, los salmónidos, ¿no?, por ejemplo el salmón o los reos, los esturiones, las lampreas, los sábalos. Muchas de estas además han sido objeto de pesca tradicional y con fines comerciales. Había mercados de estas especies que se consumían, ¿no?, en todas las zonas rurales. Tenemos también especies que realizan migraciones con otros fines, es decir, son especies que se reproducen en el mar, pero entran en los ríos para completar su crecimiento. El ejemplo clásico sería la anguila que se reproduce en el mar de los Sargazos, ¿no?, en el Caribe, y luego los jóvenes, los alevines, cruzan el Atlántico hasta los ríos de origen y suben pues todo lo que pueden hacia las cabeceras, ¿no?, y crecen, nos completan su ciclo, y cuando ya alcanzan un tamaño adulto vuelven a migrar a las zonas de reproducción. Y luego tenemos otro grupillo de especies que se denominan anfidromas, que no realizan ni una cosa ni otra, es decir, no necesitan entrar en los ríos para cerrar sus ciclos biológicos, pero sí lo hacen, por ejemplo, en algunas ocasiones para alimentarse. Es decir, pueden encontrarse en los estuarios, en los tramos medios y bajos de los ríos, pero no necesitan completar ninguna parte de su ciclo biológico en ellos. Entonces, por poner algún ejemplo, pues estarían las aguas de río, los espinosos, las lubinas. Bueno, eso en cuanto a diversidad de ciclos biológicos, porque siempre se piensa un poco en la fauna de peces de ríos, ¿no?, como los estrictamente fluviales, ¿no?, los que siempre están ahí viviendo. Pero esta fauna, por ejemplo, migradora, que ya la tenemos muy perdida, pues siempre yo creo que es óptimo, es idóneo destacar que existe y sigue existiendo, ¿no? Una particularidad que tiene la fauna de peces continentales en la península es que es de origen muy antiguo. Data, los primeros procesos de especiación de las especies que nos podemos encontrar actualmente en los cauces datan del Oligoceno superior, hace unos 25 millones de años. En toda la presentación voy a intentar datar todos los periodos a los que hago referencia, porque yo creo que es importante tener en la cabeza la escala temporal a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de protección de la biodiversidad, ¿no?, tenemos que saber el origen temporal de esta biodiversidad, cuántos millones de años llevan estas especies en los ríos viviendo y especiando, ¿no? En este momento, en el Oligoceno superior es cuando aparecen los primeros ciprínidos, es decir, los primeros antecesores de la fauna principal que tenemos en los ríos, ¿no?, y comienzan a desaparecer faunas más tropicales que ocupaban hasta ese momento los cauces. Eran fundamentalmente carácidos, que son especies que podemos encontrar ahora mismo en zonas tropicales, ¿no?, como el Amazonas, por ejemplo. Esta fauna, que empezó ya a formarse como tal, ¿no?, empezó ese proceso de especiación en ese periodo, tuvo varios procesos de aislamiento respecto a las faunas europea y africana, que es, digamos, lo que les distingue, ¿no? Hay dos eventos paleogeográficos definitivos para el aislamiento de la fauna en la península ibérica, que es el alzamiento de los Pirineos y la aparición del estrecho de Gibraltar. Es lo que, digamos, define la falta de, digamos, el cese de comunicación entre las faunas africanas y peninsulares y europeas, ¿no? Entonces, yo he puesto ahí algunos eventos importantes, ¿no? El alzamiento definitivo de los Pirineos en el Mioceno inferior y en el Mioceno superior. Hay un evento que es la desecación parcial del Mediterráneo, que esto sí que pudo permitir alguna colonización posterior, alguna comunicación entre cauces europeos, digamos, al norte de los Pirineos y la fauna peninsular. El otro proceso de separación, digamos, o de aislamiento
que ha influido mucho en la conformación actual de la distribución de las especies de peces en la península ibérica, y es uno de los orígenes de ese elevado número de endemismos, es el origen de las cuencas fluviales. En la era terciaria, ¿no?, las cuencas fluviales eran cuencas endorreicas, no tenían salida al mar y tenían esta forma, ¿no? Esas eran las principales cuencas que se encontraban en la península ibérica, con los sistemas montañosos que están ahí numerados, que está la leyenda a la derecha, ¿no? Esos son los sistemas montañosos que existían y que luego ayudaron a aislar esas cuencas fluviales, y eso es el origen de las cuencas que conocemos ahora. Como resultado de diversos movimientos tectónicos que elevaron la península y la balancearon hacia el Atlántico, ¿no?, pues eso fue el origen de las cuencas mediterráneas, ¿no?, que empezaron ya a verter hacia el Mediterráneo, y las atlánticas que empezaron a verter hacia el Atlántico. Justo antes de ese movimiento de la península ya había grupos de especies actuales que estaban especiando, o sea, ya había empezado ese proceso de aislamiento, ¿no? Y otros empezaron justo, o lo realizaron, digamos, de manera paralela a la formación de las cuencas tal como las conocemos hoy en día, ¿no?, que ha sido, si veis las fechas, ¿no?, en las que se producen estos eventos paleogeográficos, pues son bastantes millones de años, ¿no?, especiando en estas cuencas que conocemos ahora mismo. Finalmente, el último proceso a tener en cuenta son las últimas glaciaciones ocurridas en el Pleistoceno, que afectaron a la mayor parte de Europa y afectaron en menor grado a las penínsulas del sur. Esto ha hecho que en esas penínsulas sobrevivan muchos de los endemismos, muchas de esas especies, ¿no?, que se formaron en tantos millones de años, y permanezcan hasta el día de hoy. En el resto de Europa, después de las glaciaciones, los ríos se colonizaron a partir de unos núcleos donde estaban aisladas las especies que quedaban, ¿no?, de todo el proceso de especiación que se dio en el resto de Europa, pero eso ha hecho que las faunas europeas sean mucho más homogéneas. También la disposición de los ríos europeos, ¿no?, y la falta de aislamiento, o no un aislamiento como el que se ha producido en la península, también ha hecho que esas faunas estén muy, muy homogeneizadas en todo el territorio, y que haya ocurrido justo lo contrario en las penínsulas del sur, ¿no? El resultado de todo esto es que hoy en día nos encontramos no solamente un número alto de endemismos, es decir, especies que tienen distribuciones mundiales en la península ibérica y en ningún otro sitio, ¿no?, sino que además hay especies propias de cuencas. O sea, todo ese proceso de aislamiento entre cuencas tan largo ha hecho que para, por ejemplo, un género haya diversas especies y cada una sea propia de una o varias cuencas. Os he puesto ahí un ejemplo, así muy gráfico, ¿no?, que es el de los barbos. Hay más especies de barbos, no solamente estas, pero como veis hay, cada mapita, los puntos rojos se supone que dan información sobre la presencia de esa especie en determinadas zonas de las cuencas de la península ibérica, ¿no? Las distribuciones obviamente seguirían hacia Portugal, pero estos mapas, como se hacen a nivel estatal, pues siempre queda ahí la frontera política de Portugal, pero vamos, incluirían toda la zona que falta, que está en gris ahora mismo, ¿no? Entonces, como ves, hay especies que son propias, por ejemplo, de dos cuencas, como el barbo común, que es el más común de los barbos que encontramos en el Tajo, por ejemplo, que también se encuentra en el río Duero, el barbo comiza, que también se encuentra en el Tajo, pero que es propio también de la cuenca del Guadiana. Otras especies, por ejemplo el barbo colirrojo, que es propio de la cuenca del Ebro, o el Mediterráneo, el cabecicorto, que es propio de la cuenca del Guadiana, o el gitano, que es propio de la cuenca del Guadalquivir. O sea que esto es el resultado de todo ese proceso de aislamiento y especiación, es este. Entonces esto, por una parte, le da mucho valor a la fauna de peces que tenemos, ¿no?, a ese patrimonio natural, pero por otra parte también a estas especies las hace más vulnerables. Al tener distribuciones tan localizadas y tan restringidas en algunos casos, las hacen más vulnerables a las posibles alteraciones. Una especie que tiene una distribución como el barbo cabecicorto, que ocupa el tramo medio y bajo del río Guadiana, si hay una alteración grave en ese tramo del río, pues puede llegar a desaparecer. Entonces la especie se puede extinguir, es tan grave como esto. No ocurre lo mismo si es una especie que tiene una distribución, por ejemplo, por todo el Holártico. Si se extinguen las poblaciones del río Guadiana, pues siempre quedaría el resto de la distribución, digamos, ¿no?, de esa especie. Pero este es el peligro, ¿no?, que tiene
la ictiofauna continental ibérica, ¿no? O sea, esas pequeñas distribuciones de especies endémicas, ¿no? Por otra parte, le da todo esto que he ido contando, tiene una importancia también científica muy elevada, ¿no? Como he puesto ahí, este aislamiento antiguo, ¿no? Y esta fauna tan rica que tenemos y tan interesante de peces convierte a la península ibérica en un laboratorio realmente para estudiar procesos de especiación, ¿no? Que no se encuentran en otras zonas del planeta. O sea, muchas veces cuando hablamos de especies endémicas, ¿no? Endemismos, siempre pensamos en especies de zonas tropicales, o de zonas así muy bien conservadas, pero realmente no tenemos más que salir ahí fuera y tenemos ya una fauna del mismo rango o incluso superior, ¿no? ¿Por qué un laboratorio? Pues porque para algunas especies todavía esos procesos de especiación no han acabado y se detectan muchos casos, ¿no? Que ahora comento alguno, de procesos de formación de especies que no han finalizado y nosotros estamos viviendo ahora esos procesos, ¿no? Que no vamos a ver, obviamente, porque esto pues, durará millones de años, ¿no? Y esto ya no lo vamos a ver. Entonces, por citar algo, pues os he puesto ahí algunos ejemplos de zonas de hibridación. Las especies de ciprínidos que tenemos en la península, bueno, los ciprínidos en general, que es la familia de peces más abundante a nivel mundial, es muy proclive a hibridar. O sea, las especies muy próximas tienden a formar híbridos si coinciden, ¿no? en las zonas de reproducción y, vamos, estos híbridos no suelen sobrevivir más de una generación, o sea, no tienen descendencia viable, pero sí que se encuentran muchos en la naturaleza. Estos que he puesto ahí son algunos de los que se han datado, ¿no? Con las citas de los trabajos donde se han datado en distintas cuencas de la península ibérica y hay más. Entonces, he puesto los nombres científicos, pero os lo puedo traducir, son, por ejemplo, pues híbridos que se hacen entre cachos y bogas, entre barbos y bogas y madrillas, bogas y pardillas, pardillas y madrillas. Son especies muy próximas, ¿no? Filogenéticamente, y bien por razones naturales o por razones antrópicas, pues coinciden en las zonas de reproducción y forman esos híbridos. Esto lo único que nos indica es que esas especies no están tan alejadas, es decir, que están definidas como especies, pero puede que en un futuro den lugar a otras especies nuevas, ¿no? Y luego tenemos un caso muy curioso, que es una especie que realmente no es una especie, es un complejo, que es el calandino, es una especie de pez de pequeño tamaño que vive en el Tajo y en cuencas al norte del Tajo, que es única en el mundo porque presenta un tipo de reproducción único, que solamente presentan, que se sepa, algunos anfibios de Estados Unidos y algunos reptiles de Latinoamérica. Pero son contadas las especies que presentan este patrón tan complejo de reproducción. Entonces es una especie que tiene poblaciones con dotaciones cromosómicas, es decir, el número de copias de cromosomas que tienen, ¿no? Pueden ser una copia, 2 copias, 3 copias o 4 copias. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 copias, ¿no? Somos diploides. Pues estos pueden ser haploides, diploides, tetraploides y triploides. Incluso pueden coincidir en la misma población individuos con diferentes dotaciones cromosómicas. Y tienen hasta 3 tipos de reproducción. Pueden tener un tipo de reproducción que es como una partenogénesis, es decir, como una clonación de las madres, ¿no? Sin intervención de machos. Tienen un tipo de reproducción que se llama ginogénesis, en la que solamente necesitan estimular los ovocitos, los óvulos, con el esperma de los machos, que suele ser de otra especie distinta, muy próxima filogenéticamente, pero nada más utilizan el esperma para estimular el desarrollo, no utilizan el genoma paterno, es decir, no hay recombinación. Y luego tienen otro tipo de reproducción que es la hibridogénesis, que es la más común en este complejo, y en el que sí que existe unos primeros estados del desarrollo comunes a cualquier reproducción sexual, ¿no? Pero luego son capaces de eliminar el genoma paterno una vez hecha la recombinación. Entonces es un complejo bastante particular, ¿no? Y que, como ya digo, todavía no está terminado de estudiar y es único en el mundo. Y esto es una especie que tenemos en el Tajo y sus afluentes, ¿no? Los peces continentales han servido para establecer lo que se denominan zonas biogeográficas, es decir, zonas que distintas cuencas que se pueden unir en zonas que tienen las mismas particularidades en cuanto a la composición de
de su fauna de peces. Y esto ayuda no solamente a delimitar esas zonas por sus características en ictiofauna, sino para aquellas otras especies que están ligadas a los ecosistemas acuáticos. Es decir, las zonas biogeográficas que se han delimitado para los peces continentales en la península sirven también para delimitar las zonas biogeográficas, por ejemplo, de anfibios, que responden muy bien a estas zonas, u otros grupos de invertebrados que están también, distribuidos por las mismas cuencas. Para situar ya la cuenca del Tajo, en estas zonas que se han delimitado desde los años 80, el Tajo pertenecería a la unidad que se denomina Tajo Sado, es decir, incluye no solamente el Tajo, este sería el mismo mapa, pero con una aproximación un poco más contemporánea, aunque los resultados son muy parecidos. Esta unidad, que está aquí pintada con una K, incluiría toda la cuenca del Tajo y la cuenca del Sado, que está aquí abajo, que es una cuenca exclusivamente portuguesa y bastante particular porque es la única que discurre de sur a norte en la península ibérica. Entonces, esa sería la unidad en la que estaría incluida la cuenca del Tajo. Esa sería, digamos, la unidad a conservar, ¿no? La cuenca del Tajo posee, teniendo en cuenta desde la cabecera hasta Lisboa, ¿no?, 16 especies de peces y 14 de ellas son endémicas de la península ibérica. O sea, hasta un 88% de la fauna tendría distribuciones restringidas a la península ibérica. He destacado ahí los endemismos que son propios de la península ibérica, los que son únicamente en territorio español y los que están en territorio portugués. Más que nada porque hay especies que pueden no sonar, ¿no? Entonces esas son las que están únicamente en las zonas portuguesas. En naranja he destacado las 4 especies que son propias del Tajo, es decir, solamente están en esta cuenca y no están en ninguna otra, que serían la boga del Tajo, que es una especie muy común y que, digamos, es objeto de pesca así habitual, una boga así de pequeño tamaño que está nada más en el Tajo, en la zona de Lisboa, el bordallo del gallo, una especie recientemente descrita en el Alto Tajo y únicamente también restringida al río Gallo en el Alto Tajo, y la colmilleja del Aragón, que es un pez bentónico de pequeño tamaño, es la que aparece aquí en la última foto, ¿no?, que también su distribución está restringida a esta cuenca, la cuenca del Aragón. Esas serían las 4 especies más particulares dentro de toda esta fauna, ¿no? Y el resto, pues hay especies que comparten a lo mejor con una cuenca más, a lo mejor son especies que están solamente en Tajo y Guadiana o en Tajo y Duero, pero no son especies que están por toda la península ibérica. Por poner, esto son alguna distribución así de algunas de estas especies, ¿no? Pues desde las que tienen unas distribuciones muy restringidas, como la colmilleja del Aragón, o la boga del Tajo, que es propia del Tajo, pero está por toda la cuenca, ¿no?, y algunas pues que comparten con otras cuencas, como el barbo común, que también está en el Duero, o la pardilla, que también está en el Guadiana. Bueno, todas estas particularidades de la península ibérica en general y de la cuenca del Tajo en particular, ¿no?, han hecho que estas zonas sean denominadas como zonas calientes de biodiversidad. De manera reciente se hizo un estudio sobre la riqueza y el grado de amenaza de los peces continentales en el Mediterráneo, por ser, digamos, esta zona particularmente interesante, ¿no?, desde el punto de vista de la biogeografía o de las historias evolutivas de las especies. Entonces, en ese análisis, lo que está representado aquí en este mapa, con estos tonos de marrón, ¿no?, son diferentes niveles de riqueza de especies, es decir, cuanto más marrón se hace el tono, ¿no?, de las zonas, pues se supone que mayor es la riqueza de peces continentales endémicos. Y el mapa de abajo lo que representa son las amenazas, es decir, cuanto más rojo o rosa se hace el tono, pues más amenazados están los peces. Entonces, estos mapas que están a la derecha son las zonas de la península ibérica ampliadas, y una de las conclusiones de este estudio es que la zona del Tajo medio y bajo y la cuenca del Guadiana son las zonas más interesantes, unas de las zonas más interesantes dentro del Mediterráneo desde el punto de vista de los endemismos de los peces. O sea, no el Alto Tajo, sino la zona media y baja, ¿no? Pero también es la zona donde los peces están más amenazados. O sea, coinciden las dos cosas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el aspecto a destacar. O sea, toda esta riqueza que hemos visto, este patrimonio tan rico, este laboratorio de especies tan interesante,
pues ahora mismo está muy amenazado. De hecho, es el grupo, como he dicho al principio de la conferencia, es el grupo más preocupante ahora mismo en el Tajo y en general en todas las cuencas peninsulares. A los peces les afecta, a los peces continentales les afectan todos los motores del cambio global y además, como actúan de manera sinérgica, es decir, su efecto conjunto es mayor, ¿no?, que el efecto que causan de manera aislada o separada, ¿no?, pues esto les hace aún más vulnerables de lo que ya hemos comentado, ¿no? Como amenazas así principales que tienen, ¿no?, pues la más importante y prioritaria es la introducción arbitraria de peces exóticos. Desde el siglo XVII se han introducido más de 13 especies de peces exóticos en la cuenca del Tajo, que ahora vemos qué efectos causan, ¿no? La destrucción generalizada del hábitat fluvial, que esto ya, en fin, tratándose de ríos del río Tajo, creo que no hay que comentarlo, ¿no?, cómo está el estado de los cauces, las riberas fluviales, ¿no? La construcción de presas y obstáculos, que lo que hace no solamente cambia la dinámica de los sistemas, sino en el caso de los peces lo que hace es crear barreras infranqueables para su movimiento. Antes se me ha olvidado comentar que no solamente hay especies que realizan grandes migraciones, ¿no?, entre el mar y los ríos, sino que también hay otras especies estrictamente fluviales que realizan migraciones parciales para reproducirse. Todos los barbos, las bogas, las truchas, en época de reproducción hacen migraciones río arriba de bastantes kilómetros, ¿no?, que ahora mismo están impedidas por las presas. O sea, realmente se reproducen al pie de las presas donde se quedan bloqueados. La contaminación del agua, ¿no?, que también está bastante generalizada, la sobrepesca y el cambio climático, ¿no? La sobrepesca, pues realmente con la fauna endémica de peces no se sabe muy bien el efecto que tiene, porque no está datado. O sea, no se sabe, de todas estas especies que he comentado, apenas se sabe algunos aspectos de su biología. O sea, de muchas de ellas no se sabe ni cómo se reproducen, ni cómo crecen, ni lo que comen. O sea, hay un absoluto desconocimiento de sus biologías, entonces es imposible saber así si la pesca realmente pues es excesiva o está bien gestionada o las especies están sobreexplotadas. Únicamente se sabe para algunas especies muy conocidas como la trucha común, ¿no? Esto sería más o menos la lista actual de las especies de peces que hay actualmente introducidas en la cuenca del Tajo, con la datación aproximada de su entrada en las cuencas, ¿no? Siempre la datación es en España. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no se sabe la entrada exacta, salvo algunos casos particulares, de cada especie, ¿no? Porque hasta hace poco pues, no se les ha empezado a hacer unos seguimientos muy estrictos, ¿no? Podría haber más, de momento son estas, ¿no? Y esta es, digamos, la fauna nueva, ¿no?, a la que se refiere el título de la conferencia. La histórica sería la muy histórica, sería la que ya he destacado, y esta sería la nueva. También un poco las fechas, para que uno se haga cuenta, ¿no?, del tiempo que llevan estas especies aquí y el cambio tan drástico que han hecho en las comunidades de peces fluviales, ¿no?, y lo que ha costado, los millones de años que ha costado conseguir, ¿no?, que haya estas especies endémicas en la península ibérica, ¿no? Más o menos en el siglo XVII es la primera datación de estas especies, cuando entran las carpas, los carpines o peces rojos en España. En Europa entraron con los romanos, que las fueron distribuyendo por todas las zonas, y en España entraron con la dinastía de los Austrias, ¿no?, con fines, pues un poco, se dedicaban bien para consumo en los monasterios o para fines, digamos, ornamentales, ¿no?, en los palacios y jardines. Y así, pues sucesivamente, así con el tiempo, se han ido introduciendo unas y otras. Las más recientes, así por destacar alguna, que sí que están datadas en el Tajo, son el alburno, que se introdujo en 2004, y el siluro en 2008. ¿Qué efectos causan en las comunidades de peces nativos? ¿Por qué son tan importantes y por qué es prioritaria su gestión, ¿no? Bueno, realmente causan todo tipo de impactos. Yo os he puesto ahí un poco la división en tipos de impactos que causan. Por una parte, depredan sobre las especies nativas. Las comunidades de peces nativas no tienen de manera natural depredadores. O sea, salvo la trucha y el salmón y la anguila, en las zonas donde llegaba, el resto de especies no son depredadoras. Entonces, son comunidades de peces que no están acostumbradas a tener grandes depredadores. Entonces se han introducido depredadores además muy voraces, como el lucio, la perca americana, el siluro, que lo que han hecho ha sido devastar las poblaciones de peces nativos. O sea, se han alimentado de ellas hasta que han acabado
con muchas poblaciones locales. También se producen fenómenos de competencia porque se introducen especies que son próximas, vienen comportamientos de alimentación o en el hábitat que seleccionan, o porque son especies filogenéticamente próximas a las que se encuentran en la península ibérica, y eso también hace que tengan en muchas ocasiones requerimientos ecológicos muy parecidos, ¿no? Que podría ser el caso del gobio, del alburno, del pezón. Hibridan también, pueden hibridar con especies autóctonas por esa proximidad filogenética. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en el Tajo, un caso de hibridación que se está repitiendo, desgraciadamente, en otras cuencas fluviales, entre el alburno y precisamente este complejo híbrido genético que he comentado. O sea, un complejo que no es una especie, que ya de por sí tiene su particularidad, ¿no? Porque es un complejo híbrido, pues se está hibridando con una especie exótica. Entonces esto complica aún más el problema de conservación, ¿no? que tienen estas especies. Otras alteran el hábitat que ocupan, ¿no? Pueden, digamos, alterar, por ejemplo, el fondo de los ríos, levantando la vegetación, y otras pues introducen parásitos o enfermedades en las poblaciones, ¿no? He puesto el ejemplo del Pseudoras bora, que es transmisor de es una especie que no está en el Tajo, ¿no? Pero es transmisor de un parásito que afecta a las especies endémicas de peces, pero podría ser también el caso del cangrejo americano, ¿no? Que no es un pez, pero sabéis que es la enfermedad que transmite, la fanomicosis, que luego comentaré, es la causa principal del declive del cangrejo de río autóctono, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Estas amenazas, pues han hecho que casi todas las especies del Tajo estén consideradas como muy amenazadas. ¿Quién establece estas amenazas? Pues bueno, hay un organismo internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que según unos criterios que están basados principalmente en el área de ocupación o la distribución que ocupan las especies y el estado de sus poblaciones, es decir, sus poblaciones están en declive, están en aumento, son estables, pues establecen una serie de categorías que se denominan de amenaza, ¿no? Entonces, al margen de la categoría que sea vulnerable, en peligro crítico, pues yo les he asignado una categoría que son amenazadas, ¿no? ¿Qué significa que una especie esté amenazada? Pues esto lo único que indica es su riesgo de extinción. Cuanto más amenazada esté, mayor riesgo de extinción tiene. Entonces, todas las que he colocado ahí una A, ¿no? Pues tienen un riesgo de extinción alto. Pero por otra parte, son casi todas, o muchas de ellas, son especies objeto de pesca. Entonces, al ser objeto de pesca, he indicado las especies que son objeto de pesca en las 3 comunidades autónomas por donde pasa el río Tajo en España, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Al ser objeto de pesca no se las puede proteger oficialmente, es decir, no se las puede proteger con las normativas de conservación de especies, es incompatible. Entonces, aunque estén amenazadas, actualmente no están protegidas. Se supone que con las especies que se pescan, la protección se hace con una buena gestión. Entonces, una buena gestión realmente sostenible, ¿no? Pues no tienen por qué estar amenazadas. Pero el caso es que nos encontramos con muchas especies, como pues, la trucha común, el barbo comiza, ¿no? Que es propio aquí, por ejemplo, de los tramos medios del Tajo, pues el cacho, ¿no? Son especies que están muy amenazadas y se pescan en todas las comunidades autónomas y ninguna están protegidas. Luego tenemos otros casos donde a lo mejor en 2 comunidades autónomas se pescan y en una tercera se protege. Y esto también es un poco absurdo, porque realmente los peces se mueven, o sea, no saben de fronteras políticas. Entonces, por mucho que se protejan en una comunidad autónoma, si en la comunidad autónoma que está por arriba o por abajo, ¿no? del tramo de río se pescan, pues esto tampoco soluciona mucho, ¿no? Y luego hay otros casos más preocupantes, por ejemplo el del bordallo del gallo, esta especie propia del río Tajo, que solamente está en un río del Alto Tajo, ¿no? Que no se pesca, pero no está protegida. O sea, está absolutamente desprotegida, no está incluida en ningún catálogo regional y en el catálogo nacional de especies amenazadas, ¿no? Luego, en cuanto a los peces diadromos, ¿no? Las especies migradoras, pues actualmente en el Tajo quedan en el tramo portugués. O sea, desde la construcción de la presa de Cedillo en 1975, ese fue el fin de la subida río arriba de las especies migradoras que llegaban hasta el Alto Tajo, muchas de ellas. Por ejemplo, la lamprea de río, que está prácticamente extinta de la península ibérica. La última cita que se tiene de esta especie a nivel peninsular es de Toledo, del año 74. Los mújoles, por ejemplo, que estamos acostumbrados a verlos en los puertos, ¿no? Los hechizas o mújoles,
pues hay citas hasta Talavera de la Reina, citas históricas, se subían bastante. Y todos los sábalos, los saboas, la lamprea marina, las anguilas, se subían hasta Aranjuez y algunas hasta Alto Tajo y se pescaban, o sea, eran especies objeto de pesca bastante comunes, ¿no? Bueno, lo que hay abajo en la tabla pues es una estima de la pérdida en kilómetros de río, ¿no?, que han sufrido estas especies, estas distribuciones, ¿no?, que en algunos casos es mayor, como la anguila, ¿no?, pero esto depende de sus distribuciones históricas, ¿no?, pero en general estas especies, salvo en Portugal, pues están completamente perdidas, ¿no?, en el resto del río. Bueno, aparte de la pesca, pues los peces han sido también, los peces de río han sido objeto de otras actividades, ¿no?, todas muy ligadas a la pesca, ¿no?, pero han tenido otros usos tradicionales que también hay que destacar y hay que recuperar y hay que unir a ese valor que ya tienen por esas características biogeográficas o evolutivas que he comentado, ¿no? Todo este patrimonio ligado al uso tradicional de los peces fluviales está actualmente también en peligro de extinción, porque esto ha formado parte de una tradición oral, muy pocas veces escrita, que está perdiéndose y además no se está haciendo nada por recuperarlo. En cuanto a las actividades de la pesca, pues van más allá que la simple pesca y extracción de los peces, ¿no? Esto incluía mercados, gastronomía, artes tradicionales, artes específicas de determinadas especies, ¿no?, costumbres, saberes, usos medicinales. Muchos peces se utilizaban para medicina tradicional, había cofradías locales, gremios, un lenguaje propio también unido a la pesca. Todo esto que estaba ligado a la cultura ribereña, es decir, aquella gente, ¿no?, que vivía de los ríos, ¿no?, pues todo esto está también perdiéndose, ¿no? Entonces también hay que destacarlo como yo siempre lo pongo como criterio también prioritario, además de toda esa importancia biológica o científica que tienen los peces, ¿no? Bueno, otro grupo que me gustaría destacar, ahora voy a empezar ya con los invertebrados, luego los vertebrados, pero sí en orden prioritario me gustaría destacar el grupo de las náyades de río. Estos son unos bivalvos, unos moluscos bivalvos, son los llamados mejillones de río, que yo no sé si los conocéis. También han tenido un uso tradicional. Estos mejillones de río también se han consumido, se ha utilizado su nácar para hacer también pues, collares, navajas, diversos utensilios, ¿no? Y estos hay que destacarlos por varias cuestiones. Por una parte, son uno de los grupos más amenazados a nivel mundial, las náyades de río. A nivel europeo son el grupo de fauna más amenazado. El siguiente serían los peces y el tercero los anfibios. O sea, son los tres grupos de fauna más amenazados a nivel europeo, están todos ligados con los sistemas fluviales. Esto ya dice algo, ¿no? Y estos son bastante particulares por el papel ecológico que juegan en los ríos, ¿no? Son especies filtradoras que se utilizan muchas veces como bioindicadores, como especies centinelas, ¿no?, por su capacidad de filtración que tienen en aquellos tramos en los que se encuentran, ¿no? Su nombre común hace alusión, ¿no?, a los seres mitológicos, las náyades que vivían en los ríos, ¿no?, y en los ríos bien conservados. Siempre se las unen a las náyades a las cabeceras o los bosques y los ríos limpios, ¿no? Entonces deben su nombre común a esto. Entonces, como he puesto ahí, pues intervienen en la dinámica de los nutrientes, ¿no?, de los sistemas acuáticos, remueven el fitoplancton, las bacterias, la materia orgánica, el sedimento, ¿no?, viven en el fondo de los ríos, ¿no?, viene entre el sustrato o en los sedimentos también, y aumentan el oxígeno. Vamos, he puesto un ejemplo, por ejemplo, la margaritífera, que es una especie de náyade que no está en la cuenca del Tajo, pero sí está en la cuenca del Ebro, puede filtrar hasta 50 litros de agua al día. Entonces, en un cálculo, por ejemplo, de una colonia de hasta 700 ejemplares por metro cuadrado, que puede ser una población que esté bien conservada y que tenga reclutamiento, se pueden filtrar hasta 35.000 litros de agua al día. O sea, son auténticas depuradoras naturales, ¿no?, de los ríos y juegan un papel bastante relevante en ellos, ¿no? Tienen otra particularidad que los une al grupo anterior y que los hace también bastante singulares, y por eso también los quería destacar, ¿no? Y es que tienen un ciclo biológico donde tienen un estado larvario que se denomina gloquidio, que pasa obligatoriamente una parte de su vida en las branquias de los peces. Entonces necesita pasar esa parte del estado larvario
En las branquias de peces, obviamente nativos, ¿no? Porque llevan mucho, han tenido historias evolutivas paralelas, han coevolucionado. Y ahora mismo hay, de lo poco que se conoce de estas interacciones, porque se conoce muy poco con las especies nativas y endémicas, ¿no? Parece que hay relaciones entre especies concretas de náyades y especies concretas de peces endémicos. O sea, no cualquier pez endémico puede servir de hospedador de estas larvas de las náyades. Entonces todo su destino, ¿no? Y su estado de conservación está muy ligado también a los peces. Si los peces endémicos desaparecen, también pueden desaparecer las náyades, ¿no? Porque parece que estos ciclos no se completan con las especies invasoras, ¿no? También es muy interesante desde el punto de vista científico, ¿no? O evolutivo, porque este es un grupo aún más antiguo que el de los peces fluviales. O sea, afortunadamente son organismos que fosilizan muy bien y el registro fósil es muy bueno. Entonces, el origen del grupo está en el Paleozoico, hace más de 350 millones de años, o sea, mucho más antiguo que los peces. Y se han descrito en la península ibérica, hay registro fósil del Mesozoico, del Cretácico, de géneros actuales como Margaritífera y otros 2 géneros que son antecesores de los géneros actuales que hay en los ríos, ¿no? Que son Protopleurobema y Protanodonta, ¿no? Los Protanodonta, por ejemplo, serían los predecesores, ¿no? Los ancestros de los anodontas que hay ahora mismo, ¿no? Entonces también se utilizan, igual que los peces pueden servir de laboratorio, ¿no? De procesos de estudios, de procesos de especiación, pues estos también son un reflejo de todos los procesos paleogeográficos que han ido ocurriendo en Europa y en particular en la península ibérica, y siempre se utilizan de referencia para datar, se utilizan muchas veces para datar relojes moleculares. Entre las especies que nos encontramos en el río Tajo y que merece la pena destacar, pues tendríamos la margaritífera, que es una naya de un tamaño bastante grande, ¿no? Como se ve en la foto. Está muy amenazada y está protegida en España, ¿no? Y se estima que ha tenido en el siglo XX más o menos un declive del 90% de su distribución original. No es una especie propia de la península ibérica, tiene una distribución muy amplia por todo el Holártico, pero sí que tiene, como se ve en el mapa, unos puntos, ¿no? De presencia en el Tajo, y por esto habría que considerarla, ¿no? como singular, que tiene también una probabilidad muy alta de desaparecer en poco tiempo, ¿no? Es una especie propia de ríos, de tramos altos de los ríos, por tanto las especies ligadas a su ciclo biológico son principalmente las especies de salmónidos, las truchas y los salmones. Una especie así más común, que es la que se suele encontrar en los ríos, junto con la siguiente, que es Uniodelphinus, es Potomida litoralis. Son dos náyades, así de tamaño más bien pequeño, mediano, que a veces se confunden, ¿no? Que tienen características bastante distintas. Una está amenazada y protegida en Castilla-La Mancha, ¿no? Que sería la Potomida litoralis, y esta tiene una distribución un poquito más restringida, tampoco es ibérica, tiene una distribución circunmediterránea y está en la península en vertientes atlánticas y mediterráneas. Y esta ocupa los tramos medios y bajos de los ríos, por tanto está asociada a especies de peces propias de estos tramos, como son los barbos o las bogas. Y el Uniodelphinus sí que es propio de las cuencas atlánticas, y esta es la más común que nos podemos encontrar en la cuenca del Tajo. O sea, si uno mira un poquito por las orillas del río, escarba en los ríos y arroyos que son vadeables, pues mueve un poquito el sustrato, se pueden encontrar individuos vivos y se pueden encontrar conchas. Esto es bastante habitual, ¿no? Esta no se considera amenazada, parece que de las especies de náyades es la menos amenazada en cuanto al estado de sus poblaciones, aunque sí que tiene algunas poblaciones en regresión. Y esta también está unida a especies de ciprínidos de esos tramos, ¿no? De los tramos medios y bajos. Y luego finalmente hay otra especie de náyade así de tamaño grande, ¿no? Que también tiene una distribución amplia, que nos podríamos encontrar en el río Tajo, que es la Anodonta nativa. Bueno, otro invertebrado muy singular en el Tajo y en otras zonas de la península ibérica es el cangrejo de río. El cangrejo de río quizá es la especie más conocida de invertebrado en las cuencas fluviales, más que nada por la historia tan dramática que ha tenido, ¿no? Esta sí que es una especie que reúne bastantes de los criterios que mencionaba al principio de la conferencia. O sea, es una especie interesante desde el punto de vista evolutivo, porque se ha descrito de manera muy reciente como una especie nueva. Antes
se llamaba Australopotamobius palipes y ahora se llama Italicus. Palipes es la que ocupa ahora mismo casi todos los cauces de Europa. Italicus tendría una distribución por la península itálica, sur de Francia y península ibérica. Las poblaciones de la península ibérica se han dividido además en 3 unidades que se llaman unidades de importancia evolutiva o unidades evolutivamente significativas. Hay una unidad al norte del Duero, otra en el río Muga, en las cuencas catalanas, y otra unidad al sur del río Duero, entre las que estarían las poblaciones del río Tajo. Estas poblaciones llevan separadas, se estima, del resto de las poblaciones de esta especie en Francia y en Italia, pues entre 20 y 30.000 años. O sea, son poblaciones que llevan mucho tiempo aisladas del resto de la distribución, por tanto también tienen una importancia en cuanto a sus historias evolutivas, ¿no? Pero sin duda la importancia del cangrejo ha sido socioeconómica, o sea, constituía una base bastante importante de la economía de muchas zonas rurales. O sea, su pesca era muy relevante y muy importante en muchas zonas, ¿no? Por dar algún dato, a principios de los años 60 se han datado capturas anuales que se estimaban en unas 500 toneladas a nivel peninsular de cangrejos que se comercializaban. O sea, no solamente se capturaban para su consumo o su autoconsumo, ¿no?, en las zonas ribereñas, sino que se comerciaban y llegaban a todos los mercados importantes de las grandes ciudades, ¿no? Como he puesto ahí, pues constituye un elemento clave de la tradición cultural, recreativa y gastronómica de muchas zonas rurales. Todo esto, igual que todo lo relacionado con la pesca de peces fluviales, pues también se ha perdido, ¿no? Está en proceso de desaparición. Además de todo esto, pues los cangrejos también tienen un papel ecológico fundamental, o sea que tendrían un poco de todo, ¿no?, todos estos criterios que he comentado al principio, porque también actúan en los ríos con digamos, limpiando los fondos, ¿no?, son detritívoros. Entonces lo que hacen es limpiar los fondos de la materia orgánica en descomposición. Entonces lo que hacen es disminuir la eutrofización de las aguas, ¿no?, y mejoran la calidad de estas, ¿no? Entonces siempre también se han utilizado como un indicador o también una especie centinela, ¿no? La historia del cangrejo, pues del cangrejo de río, pues yo creo que esta sí se sabe más o menos, ¿no? Más o menos en la década de los 70 se introdujo una especie en el Bajo Guadalquivir, que es el cangrejo rojo americano, Procambarus clarki, que se introdujo con fines comerciales. Se quería establecer pesquerías comerciales de esta especie en el Guadalquivir, y el problema que tiene esta especie es que transmite una enfermedad producida por un hongo que el cangrejo de río americano es resistente, aunque eso no quiere decir que no mueran ejemplares en las poblaciones, pero es una especie que ha convivido, ¿no?, con el hongo desde hace miles o millones de años. Entonces es resistente digamos, cuando lo tiene, ¿no? Pero el cangrejo de río autóctono no es resistente, y lo que hace es, en cuanto las poblaciones están contaminadas o las aguas están contaminadas por el hongo, pues hay mortalidades absolutas, o sea, no queda un solo ejemplar. Se mueren todos los ejemplares de las poblaciones de río autóctono en 10-15 días. Entonces, esto produjo un declive generalizado en todas las poblaciones de cangrejo de río, en todas las cuencas fluviales españolas, ¿no?, que apenas se han recuperado. O sea, este mapa que está puesto ahí es el mapa de distribución del cangrejo en los años 60, más o menos antes de la introducción del cangrejo americano. Esto es cómo quedaron las poblaciones aproximadamente en 1995, y el primero que puse, la primera diapositiva, este es el mapa actual, que no dista mucho de los datos del año 95. O sea, por mucho que se han hecho planes de recuperación, reintroducción, conservación de los hábitats, es muy difícil recuperar esta especie. Ahora mismo está acantonada en los tramos altos de los ríos, no en todos, en aquellos que están aislados y donde no puede llegar el cangrejo americano, con el problema añadido de la falta de comunicación entre poblaciones. Entonces, si son poblaciones con pocos efectivos, muy aisladas y sin posibilidad de dispersión, tienen también una alta probabilidad de extinción local. Son muy vulnerables a cualquier alteración local del hábitat, ¿no? Bueno, estas son algunas cifras de estadísticas de pesca, ¿no? Como tiene bastante relevancia socioeconómica esta especie, pues es un poco un comparado de cómo era la pesca en general de peces y cangrejos en el año 73, en 2003 y los últimos datos disponibles, que son de 2011. En 1973, bueno, se ven en la
los diagramas estos de quesos, ¿no? Que en la parte superior son las capturas proporcionales de distintos grupos de especies y su valor en euros en la parte inferior, ¿no? Entonces, en 1973, más o menos en la época en que todavía no estaba tan extendido el cangrejo de río americano, el cangrejo autóctono suponía más de la mitad de las capturas anuales de pesca. Pesca se entiende todo, invertebrados y vertebrados, ¿no? Con un valor económico nada despreciable para la época. Y el resto de capturas pues eran las especies de ciprínidos así habituales de pesca, los cachos, los barbos, las bogas, las madrillas y los salmones, la trucha y el salmón. El panorama en 2003 pues cambia completamente, porque lo que pone cangrejo ya no es cangrejo autóctono, es el cangrejo de río americano, que supone un 24% de las capturas, que aumentan a un 35% en 2011, ¿no? Y el resto, lo que pone otras especies, pues son especies exóticas, especies de peces exóticos. O sea que con la introducción tanto del cangrejo de río americano como de los peces que he comentado antes, el panorama de la pesca continental cambió drásticamente. Y actualmente, pues mucho más. O sea, actualmente, si sumamos la trucha arcoíris, los otros que son especies exóticas y el cangrejo americano, pues prácticamente toda la pesca que se realiza hoy en día son especies exóticas. Bueno, por variar un poco así los grupos de especies y seguir con los invertebrados, he seleccionado lo poco que se puede seleccionar del resto de invertebrados ligados a los medios acuáticos. Desgraciadamente, los datos que se conocen de los invertebrados no tienen comparación con los que se conocen de los vertebrados, que son grupos mucho más conocidos, ¿no? Entonces, actualmente no se sabe, se desconoce la distribución de casi todos los invertebrados que habitan en las aguas del Tajo, igual que los que habitan en otras cuencas peninsulares, ¿no? Y tampoco se conoce o se puede estimar con precisión su grado de amenaza, porque realmente las distribuciones que se conocen son citas bien de estudios que se han hecho, de naturalistas que se han preocupado por estos grupos en algunas zonas geográficas, pero que no se encuentren en otras no quiere decir que no estén, quiere decir simplemente que no se han estudiado. Entonces es muy difícil abordar estos grupos y proponer, digamos, faunas singulares, ¿no? Entonces he elegido un grupo, los odonatos, que me parece que son interesantes porque son conocidos, es decir, las libélulas, caballitos del diablo, pues son fáciles de ver en los entornos fluviales y pueden ayudar también, pueden contribuir a la difusión, ¿no?, de todos estos temas o los programas de educación ambiental, porque igual que, por ejemplo, las mariposas diurnas, pues son organismos que, digamos, que atraen la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una pequeña lista de todas las especies interesantes, ¿no?, que puede haber en la cuenca del Tajo y que se conoce que están, porque actualmente solo están estudiadas las amenazadas. No es que todas las que estén amenazadas, es que solamente se conocen estas, ¿no? Entonces, para ver un poco también el grado de protección que tienen estas especies y el grado de amenaza, pues les he indicado también cómo se encuentran en todas las comunidades donde discurre el río Tajo, ¿no?, y cómo se encuentran a nivel peninsular. Y el panorama o la reflexión, ¿no?, que se puede sacar es que están bastante poco protegidas, ¿no?, y muy amenazadas. Muchas de estas especies, además, casi todas, tienen distribuciones que son endémicas de la península y sur de Francia o son endemismos ibero-magrebíes, es decir, de la península y norte de Marruecos. Salvo una, Macromia splendens, que es como un fósil viviente, porque es una libélula de zonas tropicales que sobrevivió a las glaciaciones en la península ibérica y actualmente solamente se encuentra en Europa, en la península ibérica, nada más, en algunas cuencas. Y en el resto del mundo pues está en zonas tropicales, con los requerimientos que tienen. La principal amenaza que tienen estas especies, ¿no?, es la pérdida y la degradación directa de los hábitats donde se desarrollan sus estados larvarios. O sea, los estados larvarios de estas especies se desarrollan en el agua y los adultos se desarrollan en tierra, ¿no? Entonces la amenaza es la destrucción de los hábitats donde se encuentran las larvas en los cauces fluviales, principalmente la destrucción de la vegetación donde realizan las puestas. Que si la vegetación donde realizan las puestas desaparece, pues directamente es que estas poblaciones no tienen reclutamiento, ¿no? Actualmente hay un fenómeno natural bastante curioso e interesante, que es la entrada de muchas especies de libélulas del continente africano. Este es un proceso natural, no tiene que ver con la introducción de especies, o sea, no son especies exóticas,
y se debe probablemente, como ha ocurrido con otras especies de aves o algunos mamíferos, ¿no? Está relacionado con el calentamiento global. O sea, son especies que se han ido citando. Hay algunas que son de Centroáfrica, otras del norte de África, pero se han ido citando al cabo del tiempo cada vez más al norte. Igual que ha ocurrido, por ejemplo, con especies mediterráneas que ahora se encuentran en el centro y norte de Europa, ¿no? Es el mismo proceso. O sea, según va aumentando la temperatura general, ¿no? Pues los requerimientos de estas especies pues los van encontrando en otras zonas, entonces van ampliando sus distribuciones. Entonces hay hasta 6 especies de libélulas africanas que se podrían encontrar ahora mismo en la cuenca del Tajo. He puesto ahí algunos ejemplos, ¿no? De aspecto, pues no son muy distintas, ¿no? Y bueno, el proceso es bastante particular, ¿no? Y digno de mencionar. Volviendo a los vertebrados, el grupo después de los peces que merece mucha atención son los anfibios. Los anfibios están sufriendo, ahora vuelvo a esta diapositiva, están sufriendo un declive generalizado a nivel mundial. Desde hace más o menos desde los años 90 se ha detectado que sea cual sea el hábitat que ocupan, el país que ocupan, la región biogeográfica que ocupen, todos los anfibios están en declive, además en declive muy grave, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues se debe a 3 causas principales. Primero, como son vertebrados que tienen ciclos biológicos que cubren medio acuático y medio terrestre, son más vulnerables o más susceptibles a las alteraciones, puesto que sufren las alteraciones de los medios terrestres y de los acuáticos, ¿no? Por otra parte, la piel que tienen parece que es bastante permeable o más permeable en comparación con otros vertebrados a los contaminantes. Entonces también sufren los contaminantes que pueden encontrar en el medio terrestre y en el medio acuático. Se les utiliza muchas veces como bioindicadores, son muy sensibles, es decir, no es que las poblaciones pueden estar más o menos afectadas por determinados contaminantes, como puede suceder con los peces. Los peces pueden seguir viviendo en los ríos y lo único que hacen es bioacumular contaminantes. Pueden estar llenos de PCBs, de DDTs, ¿no? Pero siguen ahí. Pueden tener pues, más enfermedades, más parásitos, pero los anfibios no. Los anfibios están o no están. Si están afectados por la contaminación, desaparecen. No hay más que darse un paseo por las riberas del Tajo, ¿no? En primavera-verano, y a ver quién escucha ranas, porque es muy difícil, ¿no? Sí, casi imposible. Y la tercera causa, pues también es un hongo. Es otra enfermedad, ¿no? Que está también bastante generalizada a nivel mundial. Es una enfermedad que es la quitridiomicosis, ¿no? Causada por este hongo que he puesto ahí. Y también afecta, desgraciadamente les afecta también a la piel, que es el órgano más sensible de los anfibios, ¿no? Entonces, esto unido al calentamiento global y también a la modificación de la radiación solar al cabo del tiempo, ¿no? Unida al cambio climático, pues parece que les está afectando también bastante y está causando esos declives generalizados de los anfibios. La particularidad que tiene el Tajo es que al encontrarse la cuenca en la mitad de la península ibérica y discurrir, digamos, de este a oeste, ¿no? En la cuenca se pueden encontrar faunas de anfibios que pertenecen a distintas zonas de la península, es decir, se encuentran poblaciones del borde meridional de especies propias del norte, poblaciones que son el borde septentrional que son propias del sur, ¿no? Son a lo mejor endemismos ibero-magrebíes, ¿no? Se encuentran las poblaciones más extremas de los anfibios propios del Mediterráneo y los propios de las cuencas atlánticas. Entonces esa zona central de la península ibérica, ¿no? Es bastante clave en estas distribuciones y hace que en conjunto en la cuenca del Tajo se encuentren hasta 21 especies de anfibios y reptiles. A destacar, pues como siempre, son las especies endémicas, las que son propias, ¿no? Que tienen sus distribuciones propias en la península ibérica. Esta sería más o menos la lista de especies. Y lo que es muy destacable en este caso es que son especies muy protegidas a nivel regional y a nivel estatal, pero realmente no tienen un grado de amenaza alto hasta el momento. Muchas veces yo creo que por desconocimiento de sus distribuciones en el estado de sus poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, por poner algún ejemplo, pues algunas de estas especies, por ejemplo esta, ¿no? El sapillo pintojo ibérico, el tritón ibérico, pues son esas especies de distribución más atlántica, ¿no? Que ocuparían también Portugal, aunque ahí no está. Entonces, en el Tajo pues nos encontraríamos poblaciones interesantes, ¿no? En el tramo medio bajo, ¿no? Luego tenemos otras especies más meridionales, como el tritón pigmeo, la ranita meridional, que tendrían en el Tajo
su límite septentrional de distribución, ¿no? Y otras especies a lo mejor más propias de cauces mediterráneos o del sur de la península, como el satillo pintojo meridional, que tendría poblaciones interesantes en el Alto Tajo, que estarían ese sería su límite, digamos, occidental, ¿no? Entonces, las poblaciones que se encuentran en los bordes de distribución son bastante interesantes desde el punto de vista biogeográfico, porque tienen la estructura genética o la diversidad genética que tienen es normalmente mucho mayor que las poblaciones que se encuentran en los centros de las distribuciones, ¿no? Entonces, por una parte, son muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista evolutivo, pero por otra parte también son más susceptibles o más vulnerables a las extinciones locales, ¿no?, por procesos estocásticos, ambientales o demográficos, ¿no? Bueno, esto sería un poco algún ejemplo más con otras especies que no son estrictamente endemismos ibéricos, pero casi. O sea, son especies que tienen a lo mejor su área de ocupación en el norte de la península ibérica y algo del sur de Francia, como el tritón que he puesto ahí, el tritón jaspeado, o, por ejemplo, el galápago leproso, que tiene una distribución en el centro-sur de la península y tiene poblaciones también en el norte de Marruecos, ¿no? Que serían así como los dos patrones a encontrar. Y luego, finalmente, pues, por citar también a los mamíferos, ¿no?, y a las aves, que parecen así los grupos de vertebrados siempre más llamativos. Realmente los mamíferos no se ven nunca, o sea, que son muy llamativos, ¿no?, porque, no sé, son así como más próximos, ¿no?, pero son muy difíciles de ver. Las nutrias, por ejemplo, son muy difíciles de ver en los ríos. Y las aves, pues sí, las aves sí que son tradicionalmente un grupo que ha llamado la atención a muchos naturalistas, mucha ciudadanía, pero realmente, si tenemos en cuenta los criterios del principio, ¿no?, que he comentado, ni las aves ni los mamíferos tendrían muchas especies a destacar. Eso no quiere decir que no nos gusten y no nos atraigan, ¿no?, muchas de ellas. En los mamíferos, pues he destacado 3 que sí me parece importante, ¿no? 2 de ellas que están estrictamente ligadas a los cauces fluviales y por tanto están muy afectados por todas las alteraciones que puedan sufrir otros grupos que sean, digamos, más acuáticos, ¿no?, como pueden ser los anfibios o los peces. Estaría el desmán ibérico, ¿no?, una especie endémica de la península ibérica, que en el Tajo tiene unas poblaciones muy interesantes en la parte de Cáceres, en la parte de Extremadura. En el mapa ahí no se ve bien, pero vamos a ver si los puntos... Esta sería la distribución principal del desmán ibérico, es una especie muy norteña que ocupa parte de los Pirineos franceses, ¿no?, y el norte de la península, y luego tiene estas poblaciones aquí acantonadas en la cuenca del Tajo y no está en ninguna otra zona en la península ibérica. No se ve, pero por aquí, por el sistema central y por el tramo medio del Tajo, aparecen unos puntos blancos, ¿no?, que se supone que son localidades donde había desmán, pero donde no se ha citado desde hace un montón de tiempo. Entonces se le da ya por extinto. Entonces ahora mismo las poblaciones que tendría interesantes en el Tajo serían estas de Extremadura. Es un animal también muy poco conocido y muy amenazado. Y la rata de agua. La rata de agua, aunque tiene una distribución un poquito más amplia, ¿no?, es un organismo, una especie que está también muy ligada al medio acuático, como el desmán, y este es aún más desconocido que el desmán. O sea, hay muchas especies de mamíferos de mediano o pequeño tamaño que, igual que pasa con los peces, no se sabe absolutamente nada de ellos, ¿no? Entonces la rata de agua, pues también la pobre pasa ahí muy desapercibida siempre en todos los estudios de los medios acuáticos, pero bueno, pues es una especie que está presente, ¿no?, y vive ahí, es una especie insectívora. Y también ha sido objeto de uso tradicional, o sea, son animales que se cazaban tradicionalmente en las zonas rurales. Vamos, no sé si habéis leído Las ratas de Delibes, que contaba la historia de la caza de las ratas de agua, ¿no? Y en zonas costeras, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues en la Albufera Valencia se utilizaban, ¿no?, para cocinar, vamos, en gastronomía. Y la nutria realmente la ha incluido por su papel ecológico. O sea, realmente es una especie que tiene una distribución muy amplia, que nos puede parecer que es propia de cauces limpios y zonas bien conservadas. La nutria realmente resiste mucho más de lo que se piensa. Y vamos, yo he visto vídeos de nutrias nadando en la salida del Maraz, o sea, y en ríos absolutamente contaminados. O sea que es bastante resistente. Otra cosa es cómo se encuentre, o sea, la condición fisiológica que tenga o cómo sea el reclutamiento de sus poblaciones. Pero realmente presente está en muchos cauces y es bastante más resistente que otras especies otros grupos faunísticos que hemos comentado.
Y la ha incluido simplemente por su papel ecológico como gran depredador. Realmente en las cadenas tróficas de los ríos, como el Tajo, esta sería la especie que estaría arriba del todo, ¿no? Sería la especie de gran depredador, ¿no? Y yo creo que merece la pena incluirla como especie de fauna singular, y además también es una especie que atrae mucho y puede ser una especie que se denomina paraguas, ¿no?, en los programas de educación ambiental, porque conservándola a ella pues podemos conservar otros grupos faunísticos que a lo mejor no llaman tanto la atención. Y en el caso de las aves, realmente, si nos ponemos a mirar criterios de endemicidad, historias evolutivas, distribuciones, usos, no hay nada muy destacable en comparación con las otras faunas que he comentado, ¿no? Porque son todas las especies que podemos encontrar en la cuenca del Tajo tienen distribuciones muy amplias. Las aves tienen una capacidad de dispersión muchísimo mayor, ¿no?, a la que puede tener un anfibio o un pez. Entonces, no han sufrido esos procesos de especiación tan particulares, ¿no?, de las especies estrictamente ligadas a los cauces fluviales, ¿no? Pero sí que hay especies a destacar en la cuenca del Tajo. Una de ellas sería la cigüeña negra. Sabéis que es una especie migradora con una distribución mundial bastante amplia, pero que en la península ibérica únicamente se encuentra en los puntos que vienen ahí en ese mapa. Entonces, el Tajo, la cuenca del Tajo, en su tramo medio y bajo, pues tiene colonias reproductoras muy importantes de esta especie. Entonces sí que sería una especie a destacar y que también puede servir como especie bandera, ¿no?, en los programas de educación ambiental y a la hora de dar difusión, digamos, a la fauna de la cuenca, ¿no? Y luego dos especies de ardeidas, la garcilla huellera y el martinete común, que sabéis que forman dormideros así muy llamativos en islas del tramo medio y bajo del río. Y aunque se encuentran en otras zonas, en el Guadiana, por ejemplo, estas especies son muy importantes. Pero en el Tajo, estas dos especies en concreto tienen colonias reproductoras muy relevantes en relación a toda la distribución de la especie. Entonces, esas dos sí que las quería destacar. Como veis, son especies que están muy protegidas. O sea, no son especies que apenas están amenazadas con los criterios que se utilizan para establecer estas categorías, pero están muy protegidas, ¿no?, precisamente por ese conocimiento tradicional que se ha tenido de las aves, ¿no? Ha sido un grupo mucho más estudiado que el resto de faunas que hemos comentado. Y como especies estrictamente ligadas al cauce, y que también son muy llamativas, muy simpáticas y muy fáciles de ver, y que pueden servir también como atrayente, ¿no?, para contar otras faunas menos conocidas de las cuencas, pues están el mirlo acuático, la lavandera cascadeña y el martín pescado. O sea, son especies que se alimentan, se reproducen, viven estrictamente en el río, ¿no? Hay muchas otras especies de aves que viven en los sotos de los ríos, pero estas sí que utilizan activamente el río, ¿no?, para vivir. Bueno, finalmente, ya con esto acabo, todo este patrimonio natural que tienen las cuencas fluviales ibéricas, en particular la cuenca del Tajo, ¿no? Lo mismo, si contásemos la cuenca del Ebro o la de Guadiana, sacaríamos conclusiones muy parecidas, ¿no? Cambian las especies, pero los grupos faunísticos a destacar son los mismos siempre, ¿no? Como he comentado antes, de la fauna más amenazada de España, de Europa y probablemente del mundo, están los moluscos fluviales a la cabeza, ¿no?, después los peces fluviales y después los anfibios, ¿no? Entonces, todo este patrimonio, pues, tan interesante, ¿no?, pues es digno de conservar. Y para ligar con lo siguiente, ¿no?, que va a ser lo de las acciones de conservación, ¿no?, que se pueden emprender, pues yo sí quería recordar un poco no la normativa, ¿no?, sino las estrategias o los convenios internacionales que deben proteger todo este patrimonio natural, ¿no? Entonces, hay que remitirse al Convenio de Río, el Convenio de Diversidad Biológica, y recordar, como he puesto ahí, que el Convenio de Río no es una referencia a tener en cuenta, no, es un instrumento legalmente vinculante para las partes que lo han firmado. Es decir, todos los países o grupos de países que han firmado ese convenio tienen el compromiso y la obligación de desarrollar normativas para proteger el patrimonio natural y la biodiversidad y de llevarlas a cabo, ¿no? No solamente hacer las normativas, sino llevarlas a cabo, ¿no? En España esa obligación pues está plasmada en la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que es muy reciente, ¿no?, es del año 2007, y el equivalente a un reglamento que sería el Plan Estratégico, ¿no?, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En estos dos documentos viene absolutamente todo lo que se debe hacer para conservar este patrimonio, ¿no?
¿Qué diferencia habría entre una cosa y otra? Pues lo que he puesto ahí. El patrimonio natural realmente es más amplio que la biodiversidad. Se refiere a todo el conjunto de bienes y recursos, ¿no? O sea, hace referencia realmente al uso que se hace de la naturaleza, ¿no? Que son fuente de diversidad biológica y geológica y que tienen un valor muy relevante desde el punto de vista medioambiental, paisajístico, científico, cultural. O sea, sería más o menos la línea que yo he seguido, ¿no? Y en este sentido, pues hay que destacar mucho el concepto, digamos, erróneo que se tiene a veces de la diversidad biológica, ¿no? Y el concepto que se debe tener en consideración, ¿no? Realmente la diversidad biológica no es una lista de especies. O sea, la percepción general sería ese cuadrito que he puesto ahí, no sé si se ve muy bien, ¿no? Es como una lista de especies, generalmente muy llamativas, ¿no? Si pueden ver, las he puesto a posta, ¿no? Las especies. No son especies como los peces fluviales nuestros, que son todos pardos y muy sosos, ¿no? Sino que son todo pues, los orangutanes, las mariposas de colores, las ranas de colores. Ese es, digamos, el concepto de biodiversidad que existe en general en la ciudadanía, ¿no? Entonces esto tiene mucho peligro, porque si volvemos al tema, por ejemplo, de las especies exóticas, muchas veces se me plantea, ¿no? Bueno, me plantean la cuestión de, bueno, pues ¿qué más da? Si antes había 16 especies y ahora hay 35, pues mejor, hay más diversidad, ¿no? Claro, eso no es la diversidad biológica. La diversidad biológica es lo que he puesto debajo, ¿no? O sea, el término hace referencia no solamente a la diversidad de especies, ¿no? Sino también a los patrones naturales que la conforman. Es decir, hay que tener en cuenta esas historias evolutivas. Esas especies que ahora vemos han tardado millones de años en aparecer, millones de años, mientras que las especies exóticas llevan apenas decenas de años en las zonas donde se han introducido, ¿no? No solamente eso, sino que también se conservan los procesos naturales, es decir, las interacciones que hay entre las especies y las especies con sus hábitats. O sea, lo que protegemos también son procesos ecológicos. Entonces, la visión que se debería tener es más bien la de abajo, ¿no? Nosotros estamos protegiendo los ecosistemas, los hábitats, las relaciones mutualistas, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, que hay de polinización, de dispersión de semillas, los principios activos que sirven para hacer medicamentos. Todo esto es realmente la diversidad biológica. Y esto es precisamente lo que hay que defender, valorar, ¿no? Y poner encima de la mesa cuando uno está defendiendo, en este caso, pues la fauna singular de una cuenca, ¿no? O sea, no son listas faunísticas, ¿no? Sino que son especies que tienen su importancia y su singularidad desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar y plantear. Y si tenéis alguna cuestión, algún comentario que queráis que os aclare o que queráis que hagamos un pequeño debate, pues aquí estoy para ello.